Mirad, vamos a plantear un problema más del tema 1, ¿de acuerdo? De la introducción a máquinas hidráulicas, ¿de acuerdo? Que es un problema, ¿de acuerdo? Es un problema con una estación, una instalación en forma de ciclo, ¿de acuerdo? Similar a otro que hicimos el otro día. Se quiere analizar el sistema de purificación del agua de una piscina, ¿de acuerdo? De la figura. Es un sistema de filtrado, ¿de acuerdo? En una piscina, recoge agua por la parte inferior, la impulsa a través de una bomba y a través de un filtro, ¿de acuerdo? Y después a una boquilla de salida en la piscina. Lo dice, en condiciones óptimas, el chorro generado en la boquilla de retorno del agua a la piscina, de diámetro 5 centímetros, es de 20 metros por segundo, en la sección de salida. La instalación consta de una rejilla de salida con un coeficiente de pérdidas 0,5, un conducto sin rugosidad apreciable de 10 centímetros de diámetro y 30 metros de longitud, con 3 codos con constante de pérdidas 0,3, y un filtro cuyas características se describen a continuación, y la boquilla de retorno del agua a la piscina descrita anteriormente. Dice que el filtro está compuesto de un material poroso y su comportamiento resistente al paso del fluido es equivalente a 1.000.000 de tubitos sin rugosidad de 1 metro de largo y 1 milímetro de diámetro. A medida que se va ensuciando, su comportamiento se modifica, como si un cierto número de estos tubos, de estos capilares, se fuera obstruyendo. El límite de validez del filtro se produce cuando solo queda un 1% de capilares libres para el paso del fluido. Con estas hipótesis se pide, primero, que calculemos el número de reinos característico del chorro de agua producido en la piscina. Bueno, pues mirar, como de la piscina nos daban su velocidad, aquí hemos dicho simplemente el número de reinos, si lo dejamos en función de la velocidad sería densidad por velocidad de diámetro partido del coeficiente de la viscosidad, ¿de acuerdo? Esta es la viscosidad dinámica. Recordar que la viscosidad cinemática, esto lo habíamos visto por otro sitio, la viscosidad cinemática era la viscosidad dinámica partido por la densidad. Con lo cual, si lo organizamos de forma conveniente, pasamos la densidad abajo, nos quedaría simplemente que es la velocidad por el diámetro del chorro y por la viscosidad cinemática. La velocidad lo han dicho, eso era un dato del problema, nos decía que teníamos 20 metros por segundo, era este término de aquí. El diámetro eran 5 centímetros, 5 por 10 menos 2, y la viscosidad, con lo cual el número de reinos en la sección esa de salida de acuerdo a la boquilla sería 10 elevado a 6. Segundo, nos pide, en condiciones de filtro limpio, calcular el caudal y la diferencia de presión nominal a través de la bomba. Vale, mirad, como tenemos la velocidad y el diámetro, podemos calcular el caudal. El caudal será el propio de la instalación, es decir, el caudal será velocidad por sección, la velocidad que era 20, y la sección, de acuerdo, la que tenemos ahora disponible, que sería el diámetro de la boquilla, y eso nos da 0,03927. Eso sería, por tanto, el caudal que está recirculando, de acuerdo, por el sistema. Mirad, para calcular la altura resistente a la instalación, en este caso la altura resistente será simplemente las pérdidas por fricción y localizadas que tengamos. Recordar que como se trata de un ciclo, ¿de acuerdo? El punto de entrada y el punto de salida estarían a la misma altura geométrica, por tanto no hay altura geométrica, ¿de acuerdo? En estos sistemas, ¿de acuerdo? Que son cíclicos, ¿de acuerdo? La altura geométrica siempre es nula. Con lo cual, las pérdidas las vamos a dividir en dos partes. Las pérdidas que se producen en el filtro y las restantes pérdidas, es decir, las que se producen a través de la tubería. Mirad, hemos dicho que el filtro contenía 10 elevado a 6 tubos cuando estaba completamente limpio, es decir, 1.000.000 de tubos. Con lo cual,
El caudal de cada tubo será simplemente el caudal total partido el número de tubos que lo atraviesa. Es decir, esto sería el caudal de cada tubo. Y con ese caudal podemos calcular el número de reinos para los tubos. Eso sería 4 veces el caudal partido pi nu d, con lo cual sustituimos. El diámetro de cada tubo era 1 milímetro, 10 a la menos 3, y eso nos queda un número de reinos de 50. Es un número de reinos muy bajo, con lo cual eso significaría que los tubos, digamos que el flujo a través de los diferentes tubos, ¿de acuerdo?, que componen el filtro, ¿de acuerdo?, dentro del filtro sería un flujo laminar. ¿Vale? A ver, esto contiene algunas partes, son ejercicios que han dejado, pero recordar, ¿de acuerdo?, que esto se haya en referencia, ¿de acuerdo?, a otras partes que habíamos visto, ¿de acuerdo?, en temarios de otros años, de flujo laminar, flujo turbulento, con lo cual eso es un pequeño inciso que vamos a introducir aquí, porque no quiero que hagamos mal el ejercicio, ¿de acuerdo?, pero vosotros, en este caso, no veis flujo laminar, con lo cual no tenéis por qué saber que la H del filtro vendría dada por una ecuación que es la ecuación de Poiseuille. Es esta de aquí. Es 128, la viscosidad dinámica, la longitud, el caudal, partido de la densidad, por pi por g, diámetro de la cuarta, que lo que he hecho ha sido simplemente expresarla en función de la viscosidad cinemática. ¿Vale? Repito, esta expresión no es propia de nuestro temario. En todo caso, de que saliese, bueno, pues nos la tenían que indicar, ¿de acuerdo? El ejercicio se podía hacer perfectamente si pusieran al lado una indicación que la pérdida, ¿de acuerdo?, de carga en flujo laminar vendría dada por esa presión. En esta presión lo tenemos todo, es decir, tenemos la viscosidad, que era 10 a la menos 6, la longitud de los tubos era 1 metro, el caudal de cada tubo 3,927 por 10 a la menos 8, pi, g y el diámetro de cada tubo elevado a la cuarta, con lo cual eso nos da 0,1631. ¿Vale? En este caso la expresión no calcula ningún coeficiente de fricción ni nada parecido. Calcula directamente las pérdidas que se producen en el filtro, en su totalidad. ¿Vale? Con lo cual, ya tenemos las pérdidas que se producen en el filtro, ¿de acuerdo? Y vamos a calcular también el número de reinos en el resto de la tubería. Os recuerdo que el primer número de reinos que hemos calculado era propio de la boquilla, ya se producía un estrechamiento, ¿de acuerdo? Pero en el resto de la tubería, que tiene un diámetro de 10 centímetros, se producirá otro número de reinos. Es decir, tendremos 4 veces el caudal partido pi, la viscosidad, y repito, el diámetro serían 10 centímetros, 0,1 metros, y por tanto el número de reinos del total de la tubería sería 5 por 10 a la 5. Como se trata de tubo liso, bueno, pues podemos utilizar la ecuación de Blasius. 0,3164 por el número de reinos elevado a menos un cuarto, y eso nos da un coeficiente de fricción lambda de 0,0119. Repito, en este caso conocemos el caudal, con lo cual esto no es ninguna estimación, es un valor de lambda exacto. Por tanto, la altura resistente, fijaros que ya hemos dicho que era la suma de dos términos. La pérdida de carga en el filtro, que ya la hemos calculado, y la pérdida de carga en todo lo demás. Con lo cual tendríamos la pérdida de carga en el filtro, que ya habíamos calculado, y después tenemos 8 veces el caudal partido pi cuadrado g y el diámetro, que sería 0,1 a la cuarta, y sería el coeficiente de fricción que hemos determinado. La longitud de la tubería era en 30 metros, el diámetro era 0,1, y teníamos varios coeficientes de pérdidas secundarias. Teníamos el 0,5, que era la rejilla esa del punto donde salía, de acuerdo, del fondo de la piscina. Después los 3 codos de 0,3, ¿vale? Y hay aquí uno que no estaba indicado, pero mirad, yo este problema ya lo tenía planteado anteriormente, ¿de acuerdo? O por lo menos estos primeros apartados los tenía.
Yo creo que esto, ¿de acuerdo? Se indicó después, no se indicó aquí en la teoría, pero se indicó después en clase o algo así. Hay un 0,35 que corresponde a la reducción que hay antes de la boquilla. Mirad, si miráis aquí, aquí se produce una reducción. Allí hay unas pérdidas. ¿Vale? Repito, no volvamos locos con esto. Nosotros no podemos determinar eso, ¿vale? Nosotros no tenemos expresiones para determinar eso. Si lo he incluido ahí, simplemente es porque yo lo tenía anotado, de acuerdo, en mis apuntes, y eso significa, de acuerdo, que en algún momento se había proporcionado, es decir, se había dado el cociente de pérdidas que presentaría, de acuerdo, ese estrechamiento. ¿Vale? Pero recordad que también una pérdida de energía cinética a, a la entrada del chorro. Y esa pérdida de energía cinética, ¿de acuerdo? Tiene otro diámetro diferente. Recordad cómo se ha producido un estrechamiento. Hemos pasado de tener un diámetro de 10 centímetros a un diámetro de 5. Se ha reducido a la mitad. Con lo cual, habría también que contabilizar unas pérdidas que sean el mismo caudal, pero ya veis que con un diámetro 0,05, ¿vale? Con un cociente de pérdidas de 1 que sería la entrada al depósito. Y eso, por tanto, nos da al final una altura resistente de la instalación de 27,33. Repito, hemos contabilizado, por un lado, las pérdidas en el filtro, que resulta que lo hemos estudiado y ha resultado que estaba en régimen laminar y por tanto no podíamos aplicar la fórmula de régimen turbulento, había que aplicar la fórmula de Poiseuille. La parte correspondiente a la tubería normal, donde teníamos la fricción y aparte teníamos la constante de pérdidas en la rejilla, la constante de pérdidas en los codos, esta constante de pérdidas que teóricamente debería haber estado escrita en el enunciado, que es la reducción de la boquilla, y luego al final teníamos también una pérdida de energía cinética a la entrada del depósito. Repito, no lo hemos podido incluir en el término anterior, porque ya veis que aquí los diámetros son diferentes, no lo podíamos incluir. El diámetro en la boquilla era inferior porque se había producido la reducción. ¿Vale? Con lo cual, hemos calculado la altura resistente que tendría que suministrar la bomba. Si es la altura resistente de la instalación para ese caudal, esa es la altura resistente que tiene que proporcionar la bomba. Con lo cual, podemos calcular el incremento de presión que tiene que proporcionar la bomba. Densidad por G por la altura manométrica, que es la altura resistente, y sustituyendo nos da 267.565,05 pascales. Ese es el incremento de presión que tiene que suministrar la bomba, ¿vale? Tiene que suministrar la bomba para que el sistema funcione con ese caudal. Eso en principio lo que nos pedía, ¿de acuerdo? El caudal que hemos calculado, ¿vale? El caudal que hemos calculado y la diferencia de presión nominal a través de la bomba. Siguiente apartado dice, si la curva característica de la bomba es, nos dan esa expresión y nos dan también una expresión para el rendimiento. Nos pide que determinemos las constantes H0 y Q0 de modo que la bomba funcione en óptimo rendimiento en las condiciones de filtro limpio. Y me pregunta en ese caso cuál sería la potencia consumida por la bomba. Es decir, que se supone que lo que queremos es calcular los parámetros característicos de esa curva para que en el punto de funcionamiento que hemos averiguado, con el caudal que hemos averiguado, esté trabajando a pleno rendimiento. ¿Vale? Vale, pues mirad. He cogido la expresión del rendimiento, ¿de acuerdo? Aquí simplemente lo he operado, simplemente he metido el Q partido Q, el Q sub 0 lo he dejado aquí fuera y este Q lo he introducido aquí dentro, ¿de acuerdo? Para que fuera más fácil derivar, ¿vale? Y voy a derivar el rendimiento con respecto al caudal. Lo igualaré a 0 y por tanto obtener el caudal para el cual el rendimiento sería, la derivada nos daría 0 y por tanto el rendimiento sería máximo. Es decir, la derivada del rendimiento con respecto al caudal sería 3,6 partido Q sub 0. Derivo el binomio dentro, 1 menos 2Q partido Q sub 0, lo igualo a 0. Lo único que puede ser 0 es este binomio de aquí, 1 menos 2Q partido Q sub 0, con lo cual Q debería ser igual a Q sub 0 partido por 2. Por lo que lo mismo, Q sub 0 sería igual a 2Q. Esta es la relación entre el caudal de funcionamiento y el caudal Q sub 0, que ya sabéis que representa
el caudal máximo de instalación para que trabaje a pleno rendimiento. Es decir, nuestro caudal de funcionamiento tiene que ser la mitad del caudal máximo. Por lo tanto, como ya teníamos el caudal al que trabajamos, Q sub 0 sería 2 veces eso, y ya tengo el valor de Q sub 0. ¿Vale? Como sabemos que para ese caudal tiene que suministrar la altura manométrica que hayamos calculado, el 27,33, bueno, pues puedo utilizar la curva manométrica, sustituyo los valores, 27,33, H0, 1 menos el caudal partido el caudal máximo que acabamos de calcular, y de ahí obtengo el valor de H0. ¿Vale? ¿Cuál sería el rendimiento que obtendríamos en esta dirección? Que al fin y al cabo sería el rendimiento máximo que podemos obtener. Bueno, pues el rendimiento máximo, si sustituyo, mirad, si sustituimos el Q por Q sub 0 medios, nos quedará que el cociente Q partido Q sub 0 sería un medio, con lo cual simplemente he sustituido en la curva de rendimiento y he obtenido que eso sería 0,9, es decir, el rendimiento con el que está ya trabajando la bomba, que es a pleno rendimiento, sería de 0,9, con lo cual ya puedo calcular la potencia en el eje. La potencia en el eje será la potencia manométrica a partir del rendimiento, densidad por G, este es otra vez el caudal, de nuevo la altura manométrica, el rendimiento que era 0,9 y he dividido por 1000 para tenerlo en kilovatios. Así que esa sería la potencia que está consumiendo la bomba en las condiciones dadas. Dice, cuando el filtro está en su límite de sustitución, nos pide que calculemos el caudal que atraviesa el circuito, la velocidad inicial del chorro en la piscina, la diferencia de presión entre la salida y la entrada de la bomba y la potencia consumida. Nos pide todo lo que habíamos calculado anteriormente, de todos los parámetros de funcionamiento de la instalación, pero cuando el filtro llega a su límite de sustitución. Recordar que nos han dicho que el límite de sustitución ocurría cuando solamente nos quedaban limpios el 1% del total de tubos que contenía. Es decir, lo primero, he calculado a posteriori. Vamos a apuntar primero la ecuación. Sí, es que había montado primero la ecuación. Mirad, lo que he hecho ha sido, de acuerdo, simplemente volver a escribir otra vez la altura manométrica proporcionada por la bomba en función del caudal. Y ahora esto sería, primero, las pérdidas que ocurren en el filtro. Estas serían las pérdidas en el filtro. Fijaros que el 1% de 1.000.000, ¿de acuerdo? Como teníamos 10 elevado a 6 tubos, ¿de acuerdo? Si multiplicamos por 0,01, nos quedaría que todavía quedan 10 elevado a 4 tubos. ¿De acuerdo? Es decir, del 1.000.000 de tubos que teníamos, quedan todavía, de acuerdo, limpios 10.000. ¿De acuerdo? Los otros restantes, de acuerdo, se han obturado y por tanto ya no permiten el paso del fluido. Evidentemente, ¿de acuerdo? Si reducimos el número, si hemos reducido drásticamente el número de tubos, solamente nos hemos quedado con el 1% total. Con lo cual, ahora el caudal que nosotros que hagamos circular por la instalación pasará no por 1.000.000 de tubos, sino solamente por 10.000. Eso significa que lo normal es que el número de reinos haya crecido lo suficiente como para que los tubos ahora trabajen en régimen turbulento. Lo comprobaremos ahora, ¿de acuerdo? Pero lo normal, ¿de acuerdo?, sería que ahora trabajaran en régimen turbulento. Con lo cual, he planteado primero las pérdidas que se producirían en el filtro. ¿De acuerdo? El caudal de cada tubo sería el caudal total partido de 10 elevado a 4. E será el diámetro de los tubos, 10 elevado a menos 3.
Y después tenemos un coeficiente de fricción que ahora desconocemos. La longitud de los tubos, que era 1 metro, ¿de acuerdo? Y otra dividido por el diámetro. Eso serían las pérdidas, ¿de acuerdo? Estas serían las pérdidas en el filtro. Y en el resto de la conducción haré exactamente lo mismo que antes, es decir, se estará 8 veces el caudal al cuadrado. Aquí tendremos el diámetro, que es 0,1, el coeficiente de fricción nuevo, porque estaba modificando el caudal, eran 30 metros, las pérdidas seguirán siendo las mismas, es decir, 0,5 de la rejilla, 3 por 0,3 de los codos y 0,35 de la reducción. Ya veis que el 0,35 nos ha funcionado bien, porque hemos obtenido más o menos el resultado que realmente nos daban el problema, con lo cual sí que es verdad que de alguna forma ese 0,35 estaba, ¿vale? Y como siempre, la pérdida también que tiene lugar a la entrada en la boquilla de la piscina, ¿de acuerdo? Simplemente porque el diámetro era de 0,05 y era diferente al diámetro de la tubería, ¿vale? El problema con el que nos encontramos, por supuesto, es que no tenemos los landas, ¿vale? Aquí hay un problema, ¿de acuerdo? Y yo creo que en esto el ejercicio se va un poco de madre. Mirad, resulta que los tubos son lisos, es decir, no podríamos utilizar la correlación de Manning, porque la correlación de Manning se basa de acuerdo a la rugosidad. Y en este caso los tubos son lisos. Pero tampoco podemos hacer un cálculo para tubería lisa porque desconocemos el número de reinos. Con lo cual, en este caso no hay ninguna posibilidad de estimación posible. Es decir, tenemos que empezar con un valor tuntún. Me ha parecido que, como ya habíamos calculado, mirad, este lambda, el 0,0119, era el que habíamos calculado para el primer punto de funcionamiento. Bueno, pues es interesante que, como ya lo tenemos calculado, ese sea nuestro punto de comienzo. Es decir, vamos a empezar con una estimación de un valor de lambda que es 0,019. Repito, no se puede utilizar ninguna correlación. Ni la de Manning, porque depende de la rugosidad, y este tubo no tiene rugosidad, estos tubos no tienen rugosidad, y tampoco puedo utilizar Blasius porque desconozco el número de reinos, ¿vale? Con lo cual, con esa correlación, con esa estimación, he resuelto esta ecuación, ¿vale? Fijaros que en esta ecuación solamente había una incógnita, de acuerdo, que era el caudal, con lo cual he resuelto el caudal. Y ese caudal nos da, en primera instancia, 0,03305. Vale. Pues ahora ya tenemos una primera aproximación de ese caudal, no será verdadero, pero podemos calcular algo más preciso, podríamos calcular, mirad, el número de reinos de la tubería, que serían 420.805,7, y el número de reinos del cada uno de los tubos del filtro. ¿De acuerdo? Es decir, caudal lo divido otra vez por los 10.000 y eso nos da 4.208,06, que no es un número de reinos muy elevado, pero sí es verdad que esto nos indicaría que está en régimen turbulento. Y por tanto la ecuación que estamos utilizando es la correcta. Con esos dos números reinos puedo calcular, como los tubos eran lisos, ya puedo calcular una mejor aproximación de los lambdas. Es decir, utilizo de acuerdo la ecuación de Blasius y nos da el lambda 1, que sería para la tubería normal, sería 0,03928, y este sería el lambda para los tubos del filtro, para los tubitos del filtro, eran 0,01242. A ver, no sé si lo he dicho al revés. No, perdona, lo he dicho al revés. El lambda 1 era el del filtro, ¿vale? Y el lambda 2 sería el de la conducción normal de la tubería. Con lo cual, si volvemos a introducir esos valores en otra vez la ecuación anterior, esta de aquí, nos vuelve a salir un caudal, en este caso, de 0,02548. A ver. Yo el cálculo lo he realizado varias veces. Es verdad que se ha ido bastante. Supongo que es consecuencia de la gran diferencia que existía entre los coeficientes de fricción.
y la verdad, se parecía más, el resultado que ellos proporcionan, se parecía más al caudal estimado, de acuerdo, que este nuevo caudal. Pero repito, he hecho otra vez los cálculos varias veces y no hay ningún fallo, está bien. Con ese caudal podemos calcular la velocidad en la boquilla que nos pedía, simplemente dividiendo por la sección de la boquilla. La altura manométrica sería simplemente sustituirla de acuerdo en la ecuación, la característica de la bomba, con lo cual serían 32,605 metros. Con eso puedo calcular el incremento de presión que se produce, en este caso 319.215,34. El rendimiento en el que estaría trabajando la bomba en estas condiciones, simplemente me voy a la expresión de rendimiento que nos han dado y sustituyo simplemente el caudal que hemos obtenido, 0,0548, con lo cual eso nos da un rendimiento de 0,789. Y finalmente con eso podemos calcular la potencia en el eje utilizando la potencia manométrica, el caudal, la altura manométrica y el rendimiento que acabamos de calcular. Y eso da 10,308. Repito, los valores se van algo de acuerdo de los que indican, pero no sé, tiene que haber algún cambio de acuerdo algún cambio en el enunciado o algo así, porque repito, he repasado los cálculos, ¿de acuerdo? Y al hacer el cálculo más preciso con las landas, ¿de acuerdo?, utilizadas por Blasius, nos da un caudal que sí difiere algo del que ellos nos daban. Ellos me parece que daban 0,0315, por eso os he dicho que se parecía más al que habíamos estimado anteriormente y ahora nos da otra cosa. Pero repito, esta misma ecuación la hemos utilizado anteriormente, ¿de acuerdo?, para los resultados de los apartados anteriores. Y esos proporcionábamos los valores reales, los valores verdaderos, ¿de acuerdo? Con lo cual no dudo de que, en fin, la ecuación está bien planteada y vuelvo a repetir, la he calculado un par de veces para estar seguro de lo que estábamos haciendo. ¿Vale? Vale, me interesaba, ¿de acuerdo?, fundamentalmente el tema, ¿de acuerdo?, de que fuera otra vez una instalación de tipo cíclica, donde no hay altura geométrica y por tanto solamente presentaba las pérdidas. Es verdad que han puesto unas pérdidas un tanto originales con el tema ese del filtro, de los tubitos y tal, pero bueno, lo hemos resuelto bien, ¿vale?